Saludos, en esta ocasión se va a estar tratando el tema del capítulo 18 del libro de operaciones, absorción de gases, y estará siendo desarrollado por su servidora, Emily Raquel Abraudini, y mis compañeros Luis Roberto Pimentel, Emil Mateo, Jaciel Antonio y Alan Bernal Hernández. Yo les estaré introduciendo los fundamentos de lo que es la absorción, que como les dije anteriormente, de esto trata este capítulo. Pero la absorción en sí conlleva también procesos como eliminación o desorción de gases, que también son procesos de separación como tal. La absorción es un proceso de separación, pero ¿qué son los procesos de separación? Pues estos son procesos de transferencia de materia entre fases, que implican la creación de una segunda fase y la subsiguiente separación selectiva de componentes químicos de la mezcla monofásica original por la transferencia a la nueva etapa creada. Los procesos de separación que están desarrollados en este capítulo serían absorción y sus relacionados, como ya los mencioné, desorción y adsorción. La absorción de gases es una operación en la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o dos componentes del gas y obtener una solución de estos en el líquido. En la absorción de gases, un vapor soluble se absorbe desde su mezcla con un gas inerte por medio de un líquido en el que, o sea, este líquido sería el soluto en el que el gas es más o menos soluble. El aparato que se utiliza con frecuencia para la absorción de gases y en otras operaciones es la torre empacada, que un ejemplo de este es se encuentra en la figura 18.1, que es la que se muestra a continuación, en la que encontramos sus partes como la salida, distribuidora de líquido y la entrada del gas. Este dispositivo consiste en una columna cilíndrica o torre equipada con una entrada, un espacio de distribución, también una entrada para el líquido, un distribuidor, también tiene salida para el gas, otra salida para el líquido y respectivamente. También la masa soportada de cuerpos sólidos inertes recibe el nombre de torre empacado. El distribuidor, que se presenta en esta figura 18.1, es de una placa perforada con tubos instalados en cada perforación. El gas que contiene el soluto o el gas rico entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios del empaque en contracorriente con el flujo del líquido. El empaque entonces proporciona una gran área para el contacto entre el líquido y el gas, y esto favorece al íntimo contacto entre las fases. La mayoría de los empaques, de estos empaques aleatorios de las torres, se construyen con materiales baratos e inertes, tales como arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. Vamos con los tipos de absorción. Primero tenemos la absorción física, que es cuando el gas del soluto se elimina por tener mayor solubilidad en el solvente que los otros gases. Por ejemplo, tenemos la eliminación del butano y el pentano de una mezcla gaseosa con un aceite pesado. Y la absorción química, que es cuando el gas a eliminar reacciona con el solvente y queda en solución. Por ejemplo, la eliminación del dióxido de carbono y del sulfato de
del hidróxido de sulfato, perdón, y por medio de reacciones del óxido de sodio con metanoetaloamina. Procesos de eliminación relacionados a la absorción, que esos eran derivados de la absorción, como nos había mencionado al principio. Primero tenemos la desorción, también conocida como arrastre o stripping. Es cuando uno o más componentes de la corriente líquida se elimina al ser evaporados y pasar una corriente insoluble de gas. Y la absorción, que consiste en poner en contacto un fluido con un sólido, el absorbente. Uno o más componentes del fluido serían atraídos a la superficie del solvente. Tenemos el proceso de elección para el disolvente en cuanto a procesos de absorción. Para esto tenemos que tomar en cuenta la alta solubilidad del gas, que sea de naturaleza química similar, la baja volatilidad o baja presión del vapor, que ya a continuación van a estar viendo la relación del vapor con este proceso, o la de la presión del vapor con este proceso. Tenemos que tener en cuenta también la baja viscosidad, que sea químicamente estable, no corrosivo, que sea un material económico, no tóxico y no inflamable. Y vemos como ejemplo de esta relación que debe tener el gas y el líquido dentro del proceso de absorción, que es esta gráfica de relación gas y líquido, donde se muestra el mínimo o la relación entre las cantidades mínimas que debe cohabitar en un proceso de absorción. Por último, de mi parte, tenemos las aplicaciones de la absorción, que primero tenemos la recuperación de productos en corrientes gaseosas, eliminación de impurezas en reactivos, control de emisiones gaseosas de contaminantes a la atmósfera, como lo son el dióxido de azufre y el ácido sulfídrico, y recuperación de gases ácidos, como ácido sulfúrico, mercaptanos, dióxido de carbono, con disoluciones de aminas. Hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Alan Bernalt y hoy les voy a estar hablando sobre los fundamentos de la absorción. Bien, primero debemos de tener en cuenta lo que es el diámetro de una torre empacada. El diámetro de una torre empacada de absorción va a depender de las cantidades de gases y líquidos tratadas, de sus propiedades y de la relación de una corriente con otra. La altura de la torre también se va a tomar en cuenta. Por lo tanto, el volumen total del empaque va a depender de la magnitud de los cambios deseados en la concentración y la velocidad de transferencia de masa por unidad de volumen empacado. Por lo tanto, los cálculos de la altura de la torre se van a basar en balances de materia, balances de entalpía y en estimaciones de la fuerza impulsora y los coeficientes de transferencia de materia. Bien, ahora vamos a tratar lo que es los balances de materia para las torres empacadas en la absorción. Bueno, imaginemos que tenemos una torre de contacto diferencial, tal como esta torre aquí que tenemos en esta figura. Las variaciones de composición van a ser continuas de un extremo a otro del equipo. Los balances de materia para la porción de la columna por encima de una sección arbitraria, tal como podemos ver con la línea de trazos discontinuos. Como podemos ver aquí, esa sección se representa con líneas de trazos discontinuos. Los balances de materia van a ser lo siguiente: el balance total del material va a ser L sub A más V igual a L más V sub B, más V sub A, perdón. Y para el componente A tendremos ya todas las variables en base a, o sea, en función de esa variable.
Bueno, tenemos que V va a ser la velocidad del flujo molar de la fase gaseosa y L la de la fase líquida en el mismo punto de la torre. Las concentraciones X y Y correspondientes a estas fases, o sea, las fases L y las fases V, respectivamente, se aplican para un punto dado. Bien, también tenemos lo que es los enlaces de materia global, los balances de materias globales. Bueno, como podemos ver aquí, el balance total del material va a ser L sub A más B sub B igual a L sub B más B sub A. Y para el componente A se va a tomar en cuenta la fracción en A y la fracción en B también. Y bueno, también vamos a ver lo que es la relación entre X y Y en cualquier punto de la columna. Esta relación se obtiene reordenando la ecuación anterior, o sea, los balances, el balance para el componente A, esa ecuación es la que tenemos aquí, pero reordenada en función de Y. También tenemos que en esta ecuación X y Y representan las composiciones globales del líquido y el gas, respectivamente, en contacto entre sí si en cualquier sección de la columna. Se supone que las composiciones para una altura determinada son independientes de la posición en el empaque. La absorción de un componente soluble desde una mezcla gaseosa da lugar a una disminución de la velocidad total del gas V a medida que el gas pasa a través de la columna, mientras que el flujo del líquido L aumenta. Estos cambios provocan una ligera curvatura en la línea de equilibrio que lo vamos a estar viendo en esta figura. En esta figura. Bueno, en el caso de las mezclas diluidas que contienen menos de 10% de gas soluble, el efecto de las variaciones del flujo total generalmente se ignora y el diseño se basa en las velocidades de flujo promedio. Bueno, ahora tendremos lo que es la relación gas-líquido limitante o mínima. Bueno, la ecuación anterior indica que la pendiente media de la línea de operación es L sobre V, la relación entre los flujos molares del líquido y el gas. Por tanto, para un flujo de gas determinado, una reducción del flujo de líquido da lugar a una disminución de la pendiente de la línea de operación. Bueno, consideremos la línea B de esta figura, que es esta que va aquí, desde A hasta B, la línea que dice línea de operación. Bueno, supongamos que tanto la velocidad del gas como las concentraciones extremas X sub A, Y sub A y Y sub B se mantienen constantes mientras que el flujo del líquido L disminuye. El extremo superior de la línea de operación se desplaza en la dirección de la línea de equilibrio, o sea, se va a mover en la dirección de esta curva la que dice curva de equilibrio aquí. Bueno, la máxima concentración del líquido también la tendré y la mínima velocidad de flujo del líquido posibles se van a obtener cuando la línea de operación toque la línea de equilibrio, tal como corresponde a la línea AB' de esta figura. Ya cuando toque esta curva de equilibrio, la velocidad va a ser mínima. Para esta condición se necesita una altura infinita de la sección empacada, ojo con eso, toda vez que la diferencia de concentración para la transferencia de masa se vuelve cero en el fondo de la torre. Bueno, ahora vamos a estar viendo lo que es la velocidad de absorción. Bueno, tenemos que la velocidad de absorción se expresa de 4 formas diferentes, utilizando coeficientes individuales o globales basados en las fases gaseosas o líquidas. Para la mayor parte de los cálculos se utilizan coeficientes volumétricos debido a que es más difícil determinar los coeficientes por unidad de área, ya que el propósito de cálculo del diseño consiste por lo general en determinar el volumen total del absorbedor.
En el tratamiento que sigue se omiten para simplificar los factores de corrección para la difusión en una sola dirección y se desprecian las variaciones de las velocidades de flujo del gas y el líquido. Bueno, las ecuaciones son estrictamente válidas solo para gases diluidos, pero es posible emplearlas con poco error para mezclas con un contenido de hasta 10% de soluto. El caso de la absorción a partir de gases ricos, o sea, con gases ricos se refieren a con altas concentraciones, se va a tratar más adelante con un caso especial. Bueno, la velocidad de absorción por unidad de volumen de la columna empacada se determina por cualquiera de estas ecuaciones que tenemos aquí, donde y y x se refieren a la fracción mol del componente que se absorbe. Bueno, con cualquiera de estas ecuaciones podemos determinar lo que es la velocidad de absorción, o sea, por unidad de volumen. Bueno, aquí tenemos estos coeficientes que son K sub y, K sub x, K sub y y K sub x. Estos coeficientes individuales están basados en una unidad de volumen, como lo están por lo general los coeficientes globales K sub y K sub x. La A en todos los coeficientes es el área de la superficie de contacto por unidad de volumen de la columna empacada u otro aparato. Es difícil medir o predecir A, pero en la mayoría de los casos resulta innecesario conocer el valor real, puesto que los cálculos del diseño se basan en los coeficientes volumétricos. Y por último, estaremos viendo lo que es el cálculo de altura de la torre. Bueno, es factible diseñar un absorbedor utilizando cualquiera de las 4 ecuaciones básicas de velocidad, pero a menudo se emplean los coeficientes de la película gaseosa, y aquí se enfatizará el uso de K sub y. Si se elige el coeficiente de la película gaseosa, no se requiere hacer ninguna suposición acerca de la resistencia controlada, aun si la película gaseosa es la que controla. Un diseño basado en K sub y es más simple y exacto que uno basado en K sub x o K sub y, diga. Considera la columna empacada que se muestra en esta figura. La sección transversal va a ser S, que es la que tenemos por aquí, y el volumen diferencial en la altura va a ser dz, es S de z. Ese va a ser el volumen diferencial en la altura. Si el cambio en la velocidad del flujo molar V es despreciable, la cantidad absorbida en la sección dz va a ser menos V de Y, que es igual a la velocidad de absorción multiplicada por el volumen diferencial. Bueno, y hasta aquí mi parte. Querido profesor, saludo. Y nosotros vamos a estar hablando sobre efecto de la presión. Mi nombre es Luis Roberto Pimentel. Así que vamos adelante. Muy bien, entonces las columnas de absorción con frecuencia son operadas bajo presión para incrementar la capacidad y elevar la velocidad de transferencia de masa. Recordando que la diferencia de presión es la fuerza motora que impulsa el movimiento de los fluidos. Por eso es importante utilizar la presión, los efectos de la presión. Entonces, la presión parcial de equilibrio del soluto depende solo de la composición del líquido y de la temperatura. Así que la fracción molar de equilibrio en el gas varía inversamente con la presión total. Y esto lo podemos demostrar con una fórmula matemática, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Que dice que Y sub A es igual a P sub A sobre P. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a hablar ahora de las variaciones de temperatura para torres empacadas. Entonces, cuando una torre de absorción se alimenta con un gas rico, la temperatura de la torre varía en forma apreciable desde el fondo hasta la parte superior de la misma.
Ese calor de absorción del soluto aumenta la temperatura de la solución, mientras que la evaporación del disolvente tiende a disminuir la temperatura. Es común que el efecto global es un aumento de temperatura del líquido, pero a veces la temperatura pasa por un máximo cerca del fondo de la columna. La forma del perfil de temperatura depende de la velocidad de absorción de solutos, de la evaporación o la condensación del solvente y de la transferencia de calor entre las fases. Continuamos. Entonces, otro tema a tomar en consideración son las variaciones de temperatura, pero para las torres empacadas. Y tenemos que realizar largos cálculos para poder calcular estas variaciones. Pero en esta ocasión solo vamos a presentar ejemplos simplificados. Cuando la temperatura del gas a la entrada es similar a la de salida del líquido y el gas que entra está saturado, hay poco efecto en la evaporación del solvente y el aumento de la temperatura del líquido es aproximadamente proporcional a la cantidad del soluto absorbido. En este caso, la línea de equilibrio se curva gradualmente hacia arriba, tal como se muestra en la figura que veremos más adelante, con valores crecientes de X para las temperaturas más altas. Cuando el gas entra en la columna de 10 a 20 grados Celsius por debajo de la temperatura del líquido a la salida y además el solvente es volátil, la evaporación enfriará el líquido en la parte inferior de la columna y el perfil de temperatura tendrá un máximo como se indica en la otra figura que veremos más adelante. Ok, aquí tenemos entonces la gráfica de las variaciones de temperatura para torre empacada. Vemos que hay una línea que habla del límite de la operación, otra del límite de equilibrio, otra del límite de la operación, pero para el punto 2. Y la otra es la línea de equilibrio, pero para el punto 2 también. Y vemos la X, ¿verdad? Que actúa de forma creciente. X sub B en un punto, luego X sub B más adelante. Todo esto se puede explicar con un gráfico sencillo de XY. Variable independiente, Y y variable independiente Y y variable dependiente X. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Son los efectos de la presión. Ok, entonces aquí vemos otros dos gráficos más. Todo esto lo estamos explicando con gráfico de XY sencillo. Entonces vemos la curva de la línea de equilibrio en el gráfico A. Podemos observarlo. Tenemos el eje X, X sub A, X sub Y, X sub B, que actúa de forma creciente. Más arriba tenemos la temperatura del líquido en una pendiente. Lo podemos observar. Bien, entonces vemos cómo se curva y podemos ver cómo se comportan esas variaciones de temperatura. En el segundo gráfico tenemos lo mismo, ¿verdad? Dice que sin evaporación, evaporación del solvente apreciable o gas de alimentación frío. Ese es el gráfico que estamos viendo, el gráfico B, que está a nuestra derecha. Y vemos aquí la línea de operación, la línea de equilibrio. Vemos otra vez cómo se curva esa línea. Y vemos cómo la pendiente de la temperatura de equilibrio en este segundo gráfico al final se curva, describiendo el comportamiento de esas variaciones de temperatura. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Otro punto a considerar es la absorción multicomponente. Pasa que cuando se absorbe más de un soluto de una mezcla de gas, tenemos que separar para cada soluto la línea de equilibrio y de operación. Pero la pendiente de la línea de operación, que es L sobre B, es la misma para todos los solutos. En esta figura se muestra un diagrama XY típico para la absorción de dos solutos. En este ejemplo, B es un componente menor del gas y la velocidad del líquido se escogió de manera que permitiera la eliminación del 95% de A con una altura empacada razonable. Ahí tenemos el diagrama para ver la absorción multicomponente de dos solutos. Y esta línea de operación
vale para los dos solutos. Muy bien. Y vemos cómo esa curva ahí, conforme va creciendo, nuestro gas, aquí es amoníaco en el eje X, se va y también en Y, se va curvando estos dos solutos, conforme la línea de equilibrio y la línea de operación. Ok. Pasemos al siguiente tema. Ok, entonces, por último, vamos a hablar un poco de la desorción o la eliminación. En muchos casos, un soluto que se absorbe a partir de una mezcla gaseosa se desorbe a partir del líquido para recuperar el soluto en una forma más concreta, concentrada y regenerar la solución absorbente. Con el fin de favorecer las condiciones de desorción, se incrementa la temperatura o se reduce la presión total, o bien se realizan ambas modificaciones de manera simultánea. Si la absorción se realiza a alta presión, a veces es posible recuperar una fracción grande de soluto simplemente efectuando una evaporación espontánea, o como se le dice en el inglés, el flushing, a la presión atmosférica. Sin embargo, para una separación casi completa del soluto, generalmente se requieren varias etapas y la desorción o eliminación se lleva a cabo en una columna de flujo de gas y líquido en contracorriente. Como medio de eliminación se pueden utilizar un gas inerte o vapor de agua, pero la recuperación del soluto resulta más fácil cuando se utiliza vapor de agua, ya que es posible condensar este componente. Muy importante el agua. Así que hasta aquí nuestra exposición y lo dejo con mi siguiente compañero. Saludos, mi nombre es Gaciel Mateo y yo les voy a continuar explicando sobre la absorción desde gases enriquecidos. Cuando el soluto se absorbe en presencia de concentraciones moderadas o elevadas en el gas, es preciso considerar diversos factores adicionales en los cálculos de diseño. En el balance de materia, es preciso tener en cuenta la disminución del flujo total de gas y el aumento del flujo de líquido, a la vez que deberá incluirse el factor de corrección para la difusión en un solo sentido. Por otra parte, los coeficientes de transferencia de masa no serán constantes debido a las variaciones de las velocidades del flujo y un gradiente de temperatura que va a aparecer en la columna, a lo que dará lugar un cambio en la línea de equilibrio. La cantidad de soluto absorbido en una altura diferencial, Z, es el diferencial de B por Y, que eso es la velocidad de flujo molar por la composición del soluto en esa corriente. Ya que tanto B como Y disminuyen a medida que el gas pasa por la torre, vamos a tener la siguiente ecuación, que es el número, que aquí tenemos el diferencial del flujo de transferencia de masa del componente A, que es igual al diferencial de B por Y, y nosotros hacemos ahí la regla del producto para diferenciar. Entonces sería el primer término, que es B, por el diferencial del segundo, que es Y, más Y por el diferencial de B. Si solamente se transfiere A, entonces el diferencial de N sub A va a ser igual al diferencial de B, de forma que la ecuación anterior se va a transformar en la siguiente, que es la 18.35 del libro, donde entonces tenemos que el diferencial de N sub A va a ser igual a B por el diferencial de Y más Y por el diferencial de N sub A. Entonces ahora agrupamos términos y despejamos al diferencial de N sub A, y entonces nos va a quedar la ecuación 18.36. En el efecto de la difusión en un solo sentido en la película gaseosa se traduce en un aumento de la velocidad de transferencia de masa por el siguiente factor, que es 1 sobre 1 menos Y sub L testada. Esa rayita que tiene arriba, que se pronuncia testada, lo que va a indicar una diferencia logarítmica. Siempre que veamos esa rayita,
lo que indica es una diferencia logarítmica. De forma que el coeficiente global efectivo, K' sub Y por A, es algo mayor que el coeficiente normal. Entonces, vamos a tener la ecuación 18.37. En el tratamiento, en este tratamiento que nos da el libro, se ha despreciado el efecto de la difusión en un solo sentido en la película líquida. Solamente estamos trabajando con la película gaseosa. Entonces, la ecuación básica de transferencia de masa nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos la ecuación 18.36, pero ahora la igualamos a K' sub Y por A por S por el diferencial de Z por Y menos Y al asterisco. La altura de la columna se obtiene por integración gráfica, teniendo en cuenta las variaciones de B, 1 menos Y menos Y al asterisco y K' sub Y por A. Entonces tenemos esa integración, ahí tenemos esa integral, que eso se hace por métodos gráficos. Y ahí nosotros conseguimos con esa integración la altura. Conseguimos la altura de la columna. Si el proceso está controlado por la velocidad de transferencia de masa a través de la película gaseosa, se desarrolla una ecuación simplificada, donde el término, que es el coeficiente de la película gaseosa en una sola dirección, solo es estrictamente aplicable a la película gaseosa, tal como indica o como indicaba la ecuación 18.37. Se supone que se aplica al coeficiente global debido a que la película gaseosa es controlante en el proceso. Entonces, el coeficiente K' sub Y por A de la ecuación 38.39 se sustituye por K sub Y por A entre 1 menos Y sub L testada, lo que conduce a la siguiente fórmula, la 18.40. Aquí vemos que es la misma, la 18.39, lo único que ya se ha cambiado el factor K' sub Y por A, se ha cambiado por K' K sub Y por A entre 1 menos Y sub L testada. Puesto que K sub Y varía con aproximadamente B a la 0.7 y K sub Y representa casi la misma variación cuando controla la película gaseosa, la razón de B sobre K sub Y por A no varía mucho. Este término se puede sacar del integral y evaluarse para la velocidad de flujo promedio, o bien se promedian los valores correspondientes a la parte superior e inferior de la torre. El término 1 menos Y sub L testada es la media logarítmica de 1 menos Y de 1 menos Y sub I, como habíamos dicho anteriormente. Por lo general, solo es ligeramente mayor que 1 menos Y, por consiguiente se supone que los términos 1 menos Y sub L testada y 1 menos Y son iguales y por lo tanto se van a anular de la ecuación 18.40. Entonces, esa ecuación va a tener la siguiente forma, que es la 18.41a. Como ya hemos visto anteriormente en el capítulo, estos términos, el término de la izquierda no es más que h sub o y, que eso es igual a la altura de la unidad de transferencia global, tomando en cuenta la fase gaseosa. Y el término n sub o y es el número de unidades de transferencia global, tomando en cuenta la fase gaseosa. Podemos hacer un tratamiento similar si la fase líquida es la que controla la transferencia de masa. Podemos hacer unos balances igual que como hicimos con la película gaseosa. Lo único que aquí vamos a utilizar el coeficiente de película líquida y el factor 1 menos X sub L. Y las ecuaciones análogas nos quedarían de la siguiente manera, como la 18.42.
que es igual a la 18.43, donde h sub x es la altura global, pero tomando en cuenta la fase líquida, y n sub x es el número de unidades globales tomando en cuenta la fase líquida. Cuando las resistencias de la película líquida y la película gaseosa son de magnitudes comparables, no existe un método sencillo para el tratamiento de la absorción de un gas rico. El método recomendado consiste en basar el diseño en la fase gaseosa y utilizar la ecuación 18.39. Se eligen diferentes valores y comprendidos entre y sub a y y sub b. Además, se calculan los valores de b, k' sub y por a y menos y asterisco. Como comprobación, deberá compararse el valor de z sub t obtenido por integración con el de la fórmula sencilla, que es la 18.41. Y la diferencia entre esos dos no debe ser muy grande. Bien, ahora vamos a ver las correlaciones de transferencia de masa. Para predecir el coeficiente global de transferencia de masa o la altura de una unidad de transferencia, se necesitan correlaciones separadas para la fase gaseosa y para la fase líquida. Tales correlaciones se basan por lo general en datos experimentales para sistemas en los que una fase ofrece una resistencia que controla, puesto que resulta difícil separar exactamente las dos resistencias cuando son magnitudes comparables. La resistencia de la fase líquida se determina a partir de la velocidad de desorción de oxígeno o dióxido de carbono contenido en el agua. La baja solubilidad de estos gases da lugar a que la resistencia de la película gaseosa sea despreciable y los valores de H sub X son esencialmente los mismos que los de H sub X. A partir de medidas de desorción se obtienen los valores de H sub X más exactos que a partir de experimentos de absorción, ya que las líneas de operación para velocidades típicas de gas y líquido tienen pendientes mucho menores que la pendiente de la línea de equilibrio. Ahora vamos a ver el coeficiente para la película líquida. Cuando un vapor es absorbido en un solvente de peso molecular alto, la velocidad de flujo molar del líquido será mucho menor que si el agua se usara para la misma velocidad másica. Sin embargo, el coeficiente K sub X por A, que está basado en una fuerza impulsora de la fracción mol, varía en forma inversamente proporcional con respecto al peso molecular promedio del líquido y no hay efecto neto del peso molecular, que es M, en H sub X. Así que para calcular el coeficiente de película líquida tenemos la ecuación 18.45 y tenemos una relación entre K sub X A y KL y K sub L por A, que es la ecuación 18.46, disculpen. Aquí tenemos una gráfica donde podemos obtener los valores de G sub X y K sub L por A para nosotros entonces poder utilizar las ecuaciones anteriores, donde aquí vemos las velocidades másicas de líquido, también vemos el factor K sub L y también podemos ver las líneas que tienen los diferentes tamaños de empaque en unidades de pulgada. Esta gráfica está hecha para un experimento de desorción de oxígeno a partir de agua a 25 grados Celsius con empaques de anillos Racine. Bien, y por último vamos a ver que la resistencia de la película líquida para otros sistemas se obtiene a partir de datos de oxígeno-agua, corrigiendo las diferencias entre difusividad y viscosidad. Como referencia a 25 grados Celsius, dB para el oxígeno en agua es 2.41 por dial a menos 5 centímetros cuadrados sobre segundos y S sub C es 381. Entonces, para nosotros poder hacer una gráfica similar, pero con otros datos de operación, tenemos la ecuación 18.44,
donde alfa y n son constantes empíricas que están tabuladas en la bibliografía del libro de McKay de operaciones unitarias para algunos de los tipos de empaque. El exponente de 0.5 en el número de Smith es el número de Smith, que es S sub C. Es consistente con la teoría de la penetración y es el que se esperaría aplicar al líquido fluyendo en distancias cortas sobre piezas de empaque. El exponente n varía con el tamaño y el tipo del empaque, pero 0.3 se considera un valor típico. La ecuación 18.44 debe utilizarse con precaución para líquidos diferentes a agua, puesto que los efectos de la densidad y tensión superficial y viscosidad son inciertos. Ahora vamos a pasar con el siguiente compañero. Muy buenas, mi nombre es Emil Mateo y yo voy a proceder a hablarles ahora sobre lo que son los coeficientes de películas gaseosas. La absorción de amoníaco en agua se ha utilizado para obtener datos sobre KGA y H sub Y, puesto que las resistencias de las películas líquidas son tan solo el 10% de la resistencia total, y es posible tomarla en cuenta con facilidad. Los datos para H sub Y y los valores corregidos de H sub Y para anillos de Rankine es de 112 pulgadas. Y esto se presenta en la figura 18.22, que es la figura que veremos a continuación. Esta figura nos dice la altura de las unidades de transferencia para la absorción de amoníaco en agua con anillos de Rankine cercanos a 1/2 de pulgada. Aquí podemos ver los distintos valores que esta relación puede tomar y otras, entre otras cosas, como por ejemplo el H sub Y, que viene representado por la línea consecutiva, y el H sub Y, que viene representado por la línea no consecutiva. Bien. La siguiente ecuación se recomienda para estimar el H sub Y para absorción de otros gases en agua. El número de Schmidt para el sistema de NH3 aire-agua es de aproximadamente 0.6 a una temperatura de 25 grados Celsius. En el caso de la vaporización de un líquido puro dentro de una corriente de gas, no hay resistencia de transferencia de masa en la fase líquida. Y las pruebas de la vaporización constituyen un buen método que permite desarrollar una correlación para las resistencias de las películas gaseosas. Sin embargo, las pruebas con aguas y otros líquidos arrojan valores de H sub Y que son relativamente la mitad de los que se reportan en el caso de amoníaco a la misma velocidad máxima. Ahora voy a hablarles un poco sobre lo que es funcionamiento de otros empaques. Se ha desarrollado diversos empaques que tienen altas capacidades y mejores características de transferencia de masa en los anillos de Rankine y en las monturas de Baer. Pero no se cuentan con datos confiables sobre las resistencias del gas y el líquido. Se han probado muchos otros empaques para la absorción del CO2 en soluciones de NaOH. Sistemas en el que la película de líquido
es la resistencia que controla, pero la resistencia de la película gaseosa no es despreciable para estos casos. Los valores de Kg son de 20 a 40 veces mayores de los valores normales para la absorción del CO2 en el agua. Bien, como podemos ver en esta gráfica, se describe el coeficiente de transferencia de masa de absorción del CO en NaOH al 4% con anillos metálicos. Aquí podemos ver distintos factores y los distintos valores que esta relación puede obtener. Bien, ahora voy a pasar a hablarles sobre lo que es la columna de platos. La absorción de gases puede realizarse en una columna equipada de platos perforados u otro tipo de platos, que normalmente se utilizan en destilación. En ocasiones, se elige una columna de platos perforados en vez de una columna de empacado para evitar el problema de la distribución de líquidos en una torre con gran diámetro y disminuir la incertidumbre en las escalas. Ok, la absorción con relación química. La absorción seguida de las reacciones químicas en la fase líquida se utilizan con frecuencia para lograr una separación más completa de un soluto a partir de una mezcla gaseosa. Esta ecuación nos define el número de partículas que se necesitan. Operaciones con flujo en corrientes paralelas. Cuando la reacción química es esencialmente irreversible, la presión parcial de equilibrio del soluto es cero. El número de unidades de transferencia para la separación dada es la misma para la operación en contracorrientes o para flujos en corrientes paralelas de líquido y gas. En esta figura que estamos viendo ahora se muestran las líneas de operaciones típicas. En este diagrama, X es el soluto total absorbido y que ha reaccionado, y no la cantidad de soluto presente en su forma original. Cuando se opera una corriente paralela con alimentación por la parte superior, el gas que sale por el fondo está expuesto al líquido enriquecido, el que ha absorbido una gran cantidad de soluto, como representa aquí la gráfica. Absorción en tanques. Los procesos en los cuales la absorción gaseosa va acompañada por una reacción química normalmente se llevan a cabo en tanques donde las burbujas se dispersan en la fase líquida y el líquido se mezcla con un agitador o por medio de una misma burbuja de gases. Y también puede existir una aparición de la mezcla del propio gas. Esto tiende a disminuir la convección. Sin embargo, cuando el gas no ha reaccionado, se puede reciclar o tiene un costo muy bajo, como por ejemplo el aire, no se requiere de una alta conversión de gas. Bien, muchísimas gracias por su atención. Con esto hemos concluido nuestra exposición.